Dios bendiga a toda la iglesia en esta mañana y bendecimos a cada una de las personas que nos observan a través de nuestro canal de YouTube, CBI Montería, y a través de nuestro canal de Facebook, CBI Casa de Restauración y Alabanza Montería. Que Dios les bendiga, oramos por cada uno de ustedes. Siempre deseamos, y es nuestro mayor deseo, el motor que nos mueve es que cada uno de ustedes sean edificados por la palabra de Dios. Así que en esta hora disponga su corazón para aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a tomar la Biblia, por favor, y vamos a el libro de Apocalipsis. Estamos en una serie de mensajes que hoy es el quinto mensaje, que es el mensaje a las 7 iglesias. En este mensaje de hoy corresponde el mensaje a la iglesia de Sardis. Entonces vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Cuando lo tengan, por favor, colóquense en pie. Leemos juntos la palabra de Dios. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí, Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre, te damos a ti toda la honra y gloria, porque tú eres, Señor, sobre todo, eres digno de recibir el honor de tu pueblo, eres digno de recibir toda la exaltación. Señor, queremos en este momento comunicar tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir de tu palabra el mensaje que tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes a partir de ahora, que la santificación se complete mucho más al recibir tu palabra, y tu palabra, Señor, purifique nuestra vida y nos acerque, Señor, más a la estatura de Jesucristo, el varón, Señor, perfecto, y carácter, Señor, perfecto. Y queremos, Señor, cada día de nuestra vida agradarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento. Mensaje a las iglesias
y hoy corresponde Sardis. A manera de repaso, muy rápido, hemos hablado que el Señor le dio un mensaje a 7 iglesias del Asia Menor. La primera de ellas fue Éfeso, una iglesia que trabajaba arduamente, que era incansable, celosa de la fe, tenía doctrina, cuidaba la doctrina, pero habían perdido el primer amor. Y Dios los corrigió y los exhortó por ello. La segunda fue la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel a Cristo en medio del dolor, en medio de la prueba. Vieron cómo su pastor Policarpo fue muerto frente a ellos, entregando su vida por el evangelio de Cristo, y fueron exhortados a permanecer fieles hasta la muerte. Vimos también la iglesia de Pérgamo, el mensaje a Pérgamo, una iglesia que dice la Biblia donde moraba Satanás mismo. Estaba en medio de una ciudad idólatra. El pastor de la iglesia, Antipas, fue muerto por causa de Jesús también. Sin embargo, a pesar de ello, permitieron que los de la doctrina de Balaam y la doctrina de Nicolás, los nicolaitas y los baalamitas, que permeaban con falsas doctrinas en la iglesia, haciendo caer en tropiezo a la iglesia, en idolatría y a cometer fornicación. La iglesia Tiatira, que fue la pasada, vimos cómo era una iglesia amorosa, servicial, perseverante. Le sobraba lo que le faltaba a la iglesia de Éfeso, que habían perdido su primer amor. A esta le sobraba el amor, pero ellos eran tolerantes con una mujer llamada Jezabel, que hablamos en ese entonces que justamente no era que Jezabel estaba en ese lugar, ni era un espíritu que estaba en ese lugar, ni tampoco era una mujer que se llamara así, sino que una persona que estaba en medio de la iglesia, probablemente mujer, actuaba como se conducía aquella mujer llamada Jezabel, esposa del rey Acab, que hizo caer en grande perversión a la nación de Israel, llevándolos a la idolatría y a la adoración de Baal. Entonces esa misma conducta había en esta persona en la iglesia de Tiatira, y ellos la toleraban. Ahora nos corresponde la iglesia de Sardis. Y vamos a hacer entonces un pequeño pasaje histórico para poder entender. Ese pasaje histórico lo vamos a meditar muy bien para poder entender el mensaje. La ciudad, no estoy realmente muy seguro de qué significa el nombre de esta ciudad, Sardis. Sin embargo, haciendo investigaciones sobre ello, algunos dicen que se deriva de el nombre de una piedra semipreciosa llamada sardius, y que es más conocida en el medio nuestro como cornalina. Otros dicen que el nombre significa un remanente o aquellos que han escapado. Y la ubicación de esta ciudad estaba ubicada a 48 kilómetros al sureste de Tiatira, a 80 kilómetros de Esmirna, en la actual Sars de Turquía.
La descripción por muchos años fue que Sardis era una principal ciudad de Asia, del Asia Menor, y llegó a ser capital del rico imperio de Lidia. Y su riqueza era tal que el nombre de uno de sus reyes, este hombre llamado Creso, fue realmente muy elogiado históricamente por su riqueza. Por su riqueza. Ahora bien, hablando más acerca de este nombre de esta iglesia, Sardis, hace alusión a dos ciudades en realidad. Porque la primera ciudad de Sardis construida era en un pináculo muy alto, donde era de difícil acceso para las personas que querían poseerla, conquistarla. Y allí esa ciudad elevada estaba, era muy difícil el acceso por un camino muy estrecho. Obviamente esto la hizo impenetrable, pero se hacía muy difícil el comercio de una ciudad que estaba en una colina muy alta. Entonces a las faldas de la colina construyeron la segunda ciudad de Sardis. Y esta ciudad se expandió, creció al pie de la colina, fue muy próspera, fue una ciudad comercial con productos agrícolas y una industria muy relacionada a todo lo que tenía que ver con exportación de cosas hacia otras ciudades. Ahora, tuvo una gran riqueza, una posición privilegiada, pero esto de tener mucho dinero hizo a ciudadanos muy arrogantes. La gente dice: yo quiero tener. Y yo creo que si le pregunto a cada uno de ustedes, si ustedes quieren tener algo, yo creo que cada uno de ustedes quiere tener cosas muy grandes. Yo quiero tener mi carro último modelo. Quiero tener una casa en una cabaña vista a la playa y bajarse a su jet ski o su yate a pescarse su almuerzo bien sabroso mientras toma un vino cabernet en medio del océano. Todos quieren soñar con cosas así. Quieren tener el dinero para decir: quiero irme de vacaciones para Orlando, para Miami, para otras partes. Todos tienen sueños. El asunto es una cosa: a Dios no le incomoda que nosotros tengamos dinero, pero hay una realidad muy profunda. La Biblia dice que no podremos servir a dos señores, y la Biblia dice que el dinero es un señor que pervierte muy fácilmente el corazón. Pervierte muy fácilmente el corazón, daña el corazón. Y por esa razón es por la cual el Señor muchas veces nos libra de no tener más allá de lo que podemos realmente administrar para mantener en salud nuestras vidas. ¿Oyeron? El hombre más rico sobre la tierra, Salomón, en su momento tomó una conclusión final diciendo: Señor, no me des riqueza en abundancia para que no me olvide de ti, y no me des pobreza en extremo para que no reniegue de ti. Susténtame con el pan necesario. Y nosotros a veces queremos ser más sabios que Dios diciendo: yo quiero que me des. Si yo me ganara el baloto, o si me dieran este contrato millonario, si recibiera una herencia, que me saliera un abuelito perdido por allá y dijeron: no hay nadie más, y este hombre tuvo
muchas haciendas y ahora son tuyas y le cambia la vida. Yo me imagino que usted, cuando se imagina tener dinero, usted dice: ay, yo ayudaría a los niños pobres, le daría casa a fulano, a sutano. Pero eso es lo que nosotros pensamos cuando no tenemos. Y pasa como aquella anécdota de la persona que empezó a decir: cuando yo tenga dinero, voy a comprar realmente un solar y voy a parar una casa gigantesca. Y dijo el otro: cuando yo tenga dinero, voy a parar un solar al lado, a comprar el solar que está al lado del que tú vas a comprar, y voy a parar una casa de 10 pisos, un edificio. Y él dijo: bueno, yo fortaleceré, dijo el otro, yo fortaleceré mi edificio, mi casa, para parar una torre de 12 pisos. Y él dijo, el otro, ya con rabia, ¿no? Le dijo al otro: o sea que tú lo que quieres es tener más que yo. Pues yo, cuando tenga y me gane ese dinero, voy a levantar no solo sino que voy a comprar toda la manzana y voy a hacer edificios alrededor de toda la manzana y le voy a poner mi nombre. Y el otro, enojado, dijo: ah, sí, pues no. Cuando yo sea rico y voy a comprar todo el barrio y le voy a cambiar el nombre al barrio y me lo voy a poner yo. De pronto alguien entró y le dijo, el hijo de uno de ellos entró y le dijo: papi, mi mamá manda a decir que vamos a almorzar. Y él le dijo: dígale que yo no tengo plata. No tenían dinero, pero estaban peleando por solo un sueño de lo que iban a comprar. Así a veces somos nosotros: Señor, si yo tuviera, hiciera. Pero si tuviéramos, nos diéramos cuenta de otra cosa. Y solo el que sabe eso es ¿quién? Dios. Esta gente estaba en una posición privilegiada y por eso eran arrogantes, eran desmedidos. Era una ciudad de ocio, de lujo, apatía e inmoralidad. Mire, usted no se da cuenta que en las regiones donde hay minas de oro o donde hay algún tipo de comercio de mucho flujo de dinero, lo que más abundan allí es la prostitución, las cantinas, los bares. ¿Por qué razón? Porque justamente donde fluye más el dinero es donde el mal más se asienta. Bueno, la religión de ellos era politeísta. Hablaban más, habían más de 50 deidades, dioses y diosas a quienes adoraban. En aquel tiempo, Artemisa tenía un templo en ese lugar. Artemisa era a lo que los efesios llamaban Diana, y tenía un templo en ese lugar. Ahora, todos creían que Artemisa era la diosa que había dado a luz a todos los seres humanos. Entonces, ya por allí iban ustedes imaginándose. La arqueología y la historia, bueno, verifican que hubo una población allí judía muy rica y muy influyente. De hecho, la lengua aramea era conocida en ese lugar, pero a pesar de eso, no había indicios de que la población judía se opusiera a los cristianos de ese lugar. Y al parecer era porque el evangelio proclamado en ese lugar era tan liberal, tan tibio, que no incomodaba a nadie. Y cuando el evangelio no incomoda a nadie, entonces hay que revisar el evangelio que estamos predicando, porque el evangelio debe incomodar. El evangelio incomoda nuestras vidas. Si el evangelio que nos predican es: tú serás grande, serás feliz, pare de sufrir, vas a tener dinero, Dios me muestra que te vas a ganar la lotería,
que tú vas a ser la persona más importante de Estados Unidos, que tú llegarás a ser presidente. Y si solo el evangelio es eso, lo que le gusta oír a la gente, tenemos que revisar qué evangelio es el que estamos predicando. Porque el evangelio incomoda cuando se predica, porque el evangelio ataca directa y fuertemente al pecado del corazón humano. Somos ambiciosos y el evangelio ataca la ambición. Somos faltos de perdón y el evangelio ataca al rencor. Somos envidiosos y el evangelio ataca la envidia. El evangelio ataca duramente el pecado. Entonces, esta iglesia parece no tenía ninguna clase de oposición. El evangelio era muy débil. No se sabe sobre el fundador de esta iglesia, pero la iglesia está en medio de un pueblo próspero. Fíjese que a diferencia de otras ciudades, de otras iglesias de las que vimos que estaban en medio de lugares de mucha dificultad y persecución, esta iglesia estaba suave en medio de una nación que ni siquiera la veía como que merecía la pena atacar a esa iglesia. No era realmente influyente. Se asume que el apóstol Pablo en su viaje misionero también fundó esta iglesia. Ahora, el Señor le dice al ángel de la iglesia en Sardis, que todos sabemos es el pastor de la iglesia de Sardis, y le da el mensaje. No sabemos quién era el pastor, pero vale la pena mencionar a Melitón, que era un apologista o defensor del cristianismo, que sirvió como pastor en Sardis a finales del siglo II. Y eso está registrado. Entonces este también escribió el primer comentario de Apocalipsis que se conoce en la historia. Y eso es interesante. Vamos a desarrollar esta enseñanza a través de un bosquejo que habla de la descripción de Cristo, que habla de la reprensión, que habla de la exhortación, de la advertencia, la promesa y el llamamiento. Y aquí no hay felicitaciones para ellos. La descripción de Cristo, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo comienza el pasaje que leímos? Apocalipsis 3:1 dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esa es la descripción que se da Cristo de sí mismo. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Como en todas las demás cartas, comenzamos con Cristo, hablando de Cristo, porque es Cristo el que le dice a Juan: escribe el mensaje a la iglesia. Y la descripción de Cristo de sí mismo es una combinación de un saludo que está registrado en Apocalipsis 1:4 y también en 1:16. Vamos a leer un momentico Apocalipsis 1:4. ¿Qué dice? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y también busque en 1:16. 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Entonces, aquí la presentación de Jesús combina estas dos cosas. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, en primer lugar, esta extraña definición, el que tiene los 7 espíritus de Dios, parece tener raíces en el Antiguo Testamento y puede que haga referencia a dos cosas: al Espíritu de Cristo y sus 7 dones, que está, lea conmigo en Isaías capítulo 11 versículo 2. Mire lo que dice Isaías de Jesucristo. Isaías 11:2. ¿Qué dice? Y en él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, o de temor de Jehová. Está hablando de Jesucristo. Él está diciendo: yo soy el Cristo anunciado en el Antiguo Testamento. Ahora, el Espíritu de Cristo en sus 7 operaciones lo vemos también en Zacarías capítulo 4 del 1 al 10. Zacarías 4:1. Zacarías 4:1. ¿Lo tienen? Dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo, me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y cuando hablamos, de verdad es un poco a veces incomprensible, por lo menos desde cierto grado de comprensión teológica, para muchos no logran relacionarlo. Sin embargo, esto está hablando realmente de las 7 operaciones del Espíritu de Cristo y cómo el Señor vendría a ejercer realmente en su triple oficio, porque Jesucristo vino en su triple oficio como sacerdote, como profeta y como rey. Así se manifestó Cristo. Como sacerdote, para abrirnos un acceso al Padre para salvación. Como rey, porque vino para darnos libertad.
y como profeta, porque en Él están cumplidas todas las profecías, en Él están concentradas. Y Él vino como nuestro profeta. Ahora, es pertinente que esta descripción de Cristo en esta carta en la iglesia de Sardis, así como vamos a ver más adelante, era una iglesia que era una iglesia moribunda. Era una iglesia ¿cómo? Moribunda. Esta iglesia necesitaba más llama y fuego del Espíritu Santo de lo que usted se imagina. Era una iglesia que no tenía el poder del Espíritu Santo, que es lo que hace que una iglesia se mantenga victoriosa. Y yo le pido, haga fuerza para no mantenerse dormido, para escuchar el mensaje. Mire bien, la iglesia que tiene el Espíritu de Dios es una iglesia que infunde vida en ella misma y se nota en el servicio que da. Pero es una iglesia moribunda, era una iglesia de gente pasiva, de gente que no tenía valentía ni pasión. Ahora, en segundo lugar, Cristo se presenta a sí mismo como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano. Y eso se refiere a Apocalipsis 1:20. Vaya conmigo. Apocalipsis 1:20 nos define eso. ¿Qué dice? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiere decir quiénes? Los pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está. Entonces, Él está diciendo: yo soy el que tengo a los pastores de ese lugar en mi mano y el que tengo a esas iglesias en mi mano. Mire, la reprensión que le hace el Señor a esta iglesia, ¿qué dice? Léalo conmigo en Apocalipsis capítulo ¿qué? 3. Muy bien. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Esa es la reprensión. Entonces, lo primero es el estado de esta iglesia. Mire, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esto no es un cumplido. Realmente no es un cumplido. Estaba diciéndole algo como así, de esta manera: escuché un horrible rumor de que eres una bella persona. ¿Sí notaron esa forma de lenguaje? Era una cosa así: escuché un horrible rumor de que tú eras una bella persona. Le está diciendo ¿qué a la persona? Que no es bella. Entonces aquí el Señor le está diciendo a ellos: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y en términos contemporáneos, es asombroso cómo pudiéramos ver nosotros iglesias que pueden ostentar de parecer estar vivas. Parecen estar vivas con muchos programas. Congreso Internacional de Mujeres,
A la semana siguiente, Congreso Internacional de Hombres. A la semana siguiente, Congreso Internacional de Niños. A la semana siguiente, Congreso Internacional de Diáconos. A la semana siguiente, Congreso Internacional de Pastores. Y entonces después viene la fiesta de las primicias, la fiesta de las cualquier cosa, la fiesta de un... Y todo el tiempo viene el pastor de Hungría, viene el pastor de Estados Unidos, viene el pastor, y el pastor ni predica. A veces yo he visto a pastores, yo le preguntaba a un pastor que es amigo, por eso tuve la confianza y le pregunté. Yo le digo, oye mi hermano, y cuéntame siervo, ¿cómo estás? Yo dije, no, bien, gracias a Dios, pero estoy preocupado. ¿Por qué? Mi hermano, con tanto predicador que tú invitas todos los domingos, ¿cuándo predicas tú? No le predica a la iglesia. Y es labor de los pastores alimentar su iglesia. Pero mire, a veces creemos que lo que hace viva una iglesia es la cantidad de luces. Hace muchos años yo pastoreé una iglesia que tenía un gran número de personas en un teatro. Y bueno, teníamos luces, teníamos humo, teníamos muchas cosas. Y era una iglesia bastante atractiva para ver. Y la iglesia, y mucha gente le gustaba ir. Pero yo considero que no predicaba en aquel entonces el mensaje que hoy predico. Creo que me hubiera quedado solo con las luces y el humo si hubiera predicado con esta clase de mensajes. Porque a la gente le gusta oír cosas que le favorezcan, que estén de acuerdo a su propio sistema de orgullo personal. A la gente le gusta que los adulen. Y por eso en la carta de Judas dice la Biblia que los falsos maestros o falsos predicadores adulaban a las personas. Dice, estos adulan a la gente para buscar un bien de ellos. Y yo creo que en el mundo hay mucha artimaña de eso. Si quieres lograr algo de alguien, no lo insultes, adúlalo. Ay, qué grande eres. Mira, yo nunca he visto una persona como tú. Eres tan inteligente. Eres tan bella. Un jefe como tú. Yo estaba pidiendo, he tenido 10 jefes y nunca un jefe como tú. Eres el mejor. Cuídense de aquel que adula. El que adula mucho no tiene un corazón sincero. No quiere decir que de vez en cuando a una persona uno le diga algo muy bonito, pero sale del corazón. Pero no que apenas lo ves, que apenas, y cada vez que lo ves es flores y flores y flores y flores. Tenga cuidado. Ahora, esta iglesia dice, tenía una fama de que vivía. Parece que estás viva. O sea, la reputación de esta iglesia delante de todas las demás iglesias es: esa iglesia sí es chévere, esa iglesia sí es tremenda. ¡Qué gran iglesia! ¿Tú no has visto la cantidad de carros que se parquean en cuando van a entrar? ¿Tú no has visto? ¡Qué bonito! Va gente de plata, va gente de billete. ¡Qué chévere! Y reparten comida. Le dan entradas de cine a todos los miembros todas las semanas. Ay, qué chévere esa iglesia, me gusta. Las sillas son cómodas, acolchonaditas. No sales tú de la iglesia tallado con la marca en la pierna
No, tú no sales con la marca Rimax en la pierna, no. Son sillas acolchadas como de cine, hay un aire acondicionado espectacular, se siente espectacular. Y Dios le dice: tú tienes fama de que vives, pero estás muerta. Qué tremendo ese mensaje que Dios está dando. Porque parecía una iglesia organizada. No era una iglesia que estaba muerta porque estaba en la calle. No, era una iglesia pasiva en lo que predicaba. Y por eso le agradaba a todo el mundo. Por eso todo el mundo, toda confesión. En este lugar tenemos una confesión de fe. Sabemos lo que creemos. Pero hay veces que una persona llega y le preguntan: ¿cuál es tu confesión de fe? Y le dicen: no, la misma tuya. ¿Y cuál es la misma tuya? La que sea que tengas. Y llega otro: ¿y cuál es la confesión de fe suya? ¿Y cuál es la suya? No es esta confesión de fe, esa misma es la de nosotros, no se preocupe. Nosotros somos una iglesia para todo el mundo. Aquí puede venir toda persona con sus creencias y mantener sus propias creencias en este lugar, y no van a ser incomodados. No van a ser incomodados porque aquí somos un coach, porque ahora ya no hay pastores, ahora hay coach de motivación que te dicen a ti: Jesucristo murió para que tú seas bendecido. Eso le cabe a todo el mundo. Y mira que Dios quiere que tú vivas una vida chévere. Dios quiere que tú vivas una vida feliz. Dios quiere que tú vivas una vida sin problemas. Mírate al espejo. Tú eres grande, tienes el reflejo de Dios. La Biblia dice que eres la imagen de Dios. Así que si tú eres la imagen de Dios, entonces tú eres como un pequeño Dios. Mírate al espejo y tú di: yo soy grande, yo puedo hacer todo, yo puedo alcanzar lo que me proponga, todo lo que yo me proponga lo puedo lograr. Eso a todo el mundo le gusta. A todo el mundo. Pero cuando una iglesia que está viva predicando la palabra te habla a ti diciéndote que toda persona debe arrepentirse para venir a Jesús, que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, entonces allí empezamos. La Biblia dice que el que no confiesa a Jesucristo, que vino al mundo, que nació de una virgen, que murió en la cruz y que resucitó y está a diestra de Dios Padre, no es de Dios. El que no confiesa eso no es de Dios. El evangelio está para glorificar al Señor. Amén. No para glorificar al ser humano. Y hoy en día se han levantado iglesias que parecen que viven, pero solo lo que hacen es levantar al ser humano y no exaltar a Dios. Parece que viven, pero están muertos. Ahora, hay pocas cosas que son mejor organizadas que un cementerio, pero ahí no hay vida. Un cementerio está bien organizado. Y hay iglesias que son tan organizadas como un cementerio que no tiene vida. Hay ministerios, todos en su lugar, todos uniformados, todos muy bien vestidos, un muy buen lugar, una muy buena logística. Pero cuando predican el evangelio, no hay nada de evangelio en lo que predican. Y ahí es donde está muerta la iglesia. Ahora, la Biblia dice
no he hallado completas tus obras delante de mí. El problema de esta iglesia no era que no tenía obras, sino que no estaban completas delante de Dios. Sus obras podían ser completas e impresionantes para las demás iglesias, pero no para aquel que pesa los corazones, de verdad. Alguien que veía las obras de esta iglesia podía pensar que era una iglesia llena de vida. ¿Pero qué? Pero en lenguaje veterotestamentario, o sea, en lenguaje del Antiguo Testamento, sus obras habían sido pesadas en una balanza y habían sido halladas falsas. Y debe aclararse que la referencia aquí no es una cantidad de obras, no. Aquí, sino la calidad de la obra que hacían, que se debe hacer. La pregunta es entonces, ¿qué puede hacer que nuestras obras sean incompletas? Pregúntese eso. Y entonces entiendo que el factor determinante es el corazón. Sus obras eran incompletas porque carecían del elemento que proporciona lo que falta para ser completa. Tal vez la fe, el amor, el gozo. Sus obras estaban contaminadas con hipocresía. Esa misma hipocresía que habla Jesús en Mateo capítulo 6, la cual busca la alabanza de los hombres. Busca alabanza de los hombres. Sus obras y su servicio eran entonces como esas ofrendas defectuosas de las que habla el Antiguo Testamento también. No eran sino una apariencia. Pero lo que hace que seamos iglesia verdadera es el mensaje real del evangelio que se predica. Eso es lo que hace. Lo que hace que seamos iglesia no es que nos reunamos un grupo. Lo que hace que seamos iglesia es el mensaje que se predica de la palabra de Dios, fiel al mensaje de Dios. Eso es lo que hace que seamos una iglesia viva. Ahora, todo era entonces de apariencia. No había realidad, no había esencia. A los ojos de las personas todo parecía ser espléndido, pero estaba desprovista de poder y de la virtud del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que las obras incompletas, dice, no era el único particular que Jesús critica de esta iglesia. Al parecer, esta iglesia también había cedido ante el mundo materialista y arrogante que la rodeaba. El hecho de que Cristo estimula a unos pocos que no habían manchado sus vestiduras parece indicar que prácticamente la totalidad de la iglesia, excepto esos poquitos que no habían manchado sus vestiduras, estaba corrompida. Toda la totalidad de la iglesia. Amados, mire, hoy notamos un afán que existe en las personas y en las iglesias y en los predicadores y los ministerios, un afán de mostrar. Hemos confundido la palabra bendición. Hay gente que dice que bendición es economía.
Y tenemos hoy a pastores afanados por mostrar, diciendo: mire la bendición, iglesia, y muestran su foto, lo que me regaló el Señor, y muestran un Mercedes Benz. Van predicadores que muestran por video cuando van en el yate y van y dicen: esta es la vida que me merezco. ¿Es eso correspondiente, consecuente a un hombre de Dios que predica el evangelio? ¿Acaso dónde ha perdido el evangelio tal sensibilidad de saber que así como hay hermanos que tienen más, hay otros hermanos que sufren? Amado, mire, y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando glorificamos a Dios. Debemos saber, porque por ejemplo, hay personas que pueden dar un testimonio diciendo: ay, hermano, mire, hubo un viaje en el colegio y en el colegio donde se estrelló el bus, y gracias a Dios a mi hijo no le pasó ni un rasguño. Mi hermano, Dios es bueno. O sea, quiere decir que si le hubiera pasado un rasguño, ¿Dios es malo? No. Porque en el mismo bus puede ir el hijo de otra cristiana, el cual pudo fallecer. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo puede glorificar la cristiana que perdió a su hijo en el mismo viaje, si la otra está diciendo que Dios es bueno porque el de ella no murió? No, Dios es bueno, estemos vivos o partamos de este mundo. Dios es bueno, tengamos mucho o no tengamos. Dios es bueno si hoy me pagan o si mañana no me pagan. Dios es bueno en todo tiempo. Y por eso siempre lo que debemos decir es: a Dios la gloria. Damos gloria a Dios porque Él permitió esto. Pero si hubiera permitido lo contrario, damos gloria a Dios también. Por eso dice la Biblia: dad gracias a Dios en todo. En todo. Mire, el contexto de esta iglesia, en la iglesia de Sardis, no parecía tener problemas. No parecía tener problemas. Ninguna herejía era atacada. No le dice, el Señor no le dice lo mismo que le dijo a otras iglesias, que los exhortó porque tenían herejías que se metían en medio de ellos. Esta iglesia no, ninguna herejía. No les dice, no les hace mención ni de los nicolaitas, ni de Jezabel, ni de los balamitas. En la iglesia de Sardis tampoco parecía ser objeto de ningún ataque exterior. No había nadie que los atacara, ni los paganos, ni los judíos, ni el Estado, nadie. Esta iglesia estaba tan muerta que no valía la pena ni atacarla. Mire lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 26. Lucas capítulo 6 versículo 26. Dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Alguien me dijo a mí: pastor,
ya no predique así. Predique algo chévere, no ataque. Yo digo, yo no estoy atacando a persona en particular. Ataco la falsa doctrina, ataco el pecado y las malas acciones de las personas que dicen ser predicadores de Dios, pero que con sus hechos y sus frutos demuestran lo contrario. Y lo hago para alertar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que despertar. Estas personas han tenido grande influencia diciéndole a las personas que dice, no toquéis a los ungidos de Dios, y se escudan con ese versículo para decir que ellos son ungidos y que no merecen ser tocados por nadie. Pero ellos no son ungidos de Dios. Son falsos maestros los que predican no un evangelio de Cristo, sino el evangelio de la prosperidad que hoy se ve que se predica en la mayoría de las iglesias. Trae 100 y Dios te dará 1,000,000. Siembra, y si no tienes dinero, tienes el anillo. Mira, le aceptan hasta el anillo de matrimonio. De lo que sea, y Dios te va a bendecir. Falso, falso. Es un evangelio falso. Nunca los apóstoles hicieron eso. Nunca Cristo hizo eso. Y nosotros tenemos el deber de predicar lo que Cristo nos dijo que predicáramos. Ese es nuestro deber. Ahora, la Biblia dice que tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo de vestido blanco. Unos pocos. La Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición. Ancho. ¿Cómo es el camino ancho? Todos van bailando, caben todos, no hay molestia. Pero es angosto el camino que lleva a la vida. Por eso no podemos vender la idea de que el camino del evangelio es el camino que tú vives como quieres. No, hay unos preceptos en la escritura que nos demuestran qué es lo que Dios quiere de nosotros. Amar a Dios no es solo decirle te amo, porque es que el amor no es un sentimiento. Hay gentes que creen que aman solamente porque dicen te amo, o porque dicen siento algo bonito. Y resulta que el amor es superior a eso. El amor es superior a eso. Primera de Corintios capítulo 13 dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ese es el amor de Dios. Ese amor de jovencitos de que, ay, cuando siento química. Pero se le acabó la química dentro de unos meses. Apenas le salió un barro aquí, o se engordó un poquito más, o se accidentó y quedó así como medio raro, porque bueno, las cicatrices del accidente ya no lo dejaron de la misma manera. Hasta ahí se acabó el amor, porque el amor del mundo es así. Por eso tú ves a las mujeres del mundo, las ves esclavas del gimnasio todo el tiempo. No digo que no sea malo ir, que sea malo ir. Es bueno que usted mantenga una buena salud, pero hay mujeres que están esclavas diciendo: no, mi marido me va a dejar, se va a fijar en otra. Quieren retenerlo con la figura, retenerlo todo el tiempo. Es una carga. No se sienten amadas, porque ese es el amor del mundo. Amo lo que está ahora ahí, pero hay una variación de eso y no amo eso.
No amo una arruga que te salga. No amo tus momentos difíciles. El amor en Dios, por eso Él lo regula diciendo: el que me ama, guarde mis mandamientos. El que me ama, que guarda mis mandamientos. Ese es el que ama a Dios. El que ama. Entonces vas a ver a un grupo de personas de iglesia muertos. No les fastidia su fornicación, no les fastidia su mensaje herético, no les fastidia su liviandad espiritual, pero eso sí, cuando llegan a la iglesia son románticos con Dios. Te amo, eres bello, lindo. Te imagino con ese, imagínese a Jesús y se lo imaginan con ese pelo rubio, así como un actor de cine, y dicen: ay, ese es Jesús. Te amo, Jesús. Pero salen de la iglesia y no hay un versículo bíblico que se aprendan y que digan: quiero conocer a Dios por la palabra y cumplir lo que Él dice en su palabra. No lo hacen. Entonces Dios los mira y ¿qué les dice? Qué amor tan lindo el que tú tienes. Qué lindo los 5 besos que me diste esta mañana. No. Por eso hay gente confundida. La Biblia dice que se acercaron unas personas a Jesús y le dijeron: Maestro, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿No le parece eso como si fuera a una iglesia viva? ¿No le parece una iglesia viva? Claro. La gente pasan y ven la bullaranga de la iglesia viva, ¿verdad? Donde sal demonio de aquí. Y eso, vómito por un lado, vomitan al pastor, vomitan el púlpito, y la gente se va y los demonios. Y llega una persona y es sanado. Obvio, la gente que busca esas iglesias porque parece que están vivas. Y dicen: este pastor tiene una unción tremenda. Nada más con que hace, se cae todo el mundo. Pero se presentaron 2 y le dijeron a Jesús: Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús le dijo: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Tenían apariencia de que vivían, pero estaban muertos. Tenemos que vivir el evangelio. Cada día de nuestra vida debe ser leer la escritura, pero antes orar diciendo: Señor, ayúdame a que lo que hoy vaya a aprender, que sea tu voluntad, practicarla desde hoy. Entonces vengo y leo en la palabra donde dice: en Gálatas, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, ni los murmuradores, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Y si alguna cosa de esa lista me cae a mí, si soy un hijo de Dios que amo su presencia, que lo amo de verdad, yo debo inmediatamente decir: no quiero, Señor, fallarte. Porque el verdadero hijo de Dios
aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Antes en el mundo aborrecíamos lo que Dios amaba y amábamos lo que Dios odiaba. Pero en Cristo ahora amamos lo que Dios ama, pero aborrecemos lo que Dios aborrece. Dios le dice a ellos, y vamos a terminar: ponle vela y afirma. Ponte en vela. O velad. O estar apercibido, atento. Y afirma las cosas que quedan. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué significa eso de velad? Ser vigilante, estar despierto, estar atento. Estar atento. Y así le dice Dios a usted hoy: despierta, está atento al Señor, atento a lo que Dios te dice. Porque es que el mundo te va a vender una cosa diferente. Pero tienes que estar atento a lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Le dice: afirma las cosas que quedan. Afirma las cosas que quedan. Habían unos pocos fieles. No todo estaba muerto. Entonces Cristo dice: los poquitos que están allí, afirma esas cosas que quedan. Pues porque estaban a punto de morir. También te dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Un gran problema de verdad para el ser humano es que olvida lo que Dios dice. Olvida. Los hijos se meten en problemas porque olvidan el consejo de sus padres. ¿No ha notado que a veces los hijos creen tener más la razón que el padre? Porque hay una perspectiva siempre en el hijo. Llega un momento en el que el hijo son tan maduros que quieren tomar riendas y decisiones propias, pero son tan inmaduros que no quieren asumir responsabilidades tampoco. Y cuando están así en ese punto, que para unas cosas son maduros, pero para otras cosas son inmaduros, son maduros y se sienten ya jovencitas y jovencitos para tener el novio. Yo me siento suficientemente madura, así que llego a las 10. Y dice la mamá: ¿a qué? A las 10. Es que tú no te has visto el Titanic 5. No, y tampoco te lo vas a ver. Que tú no vas a salir. Pero ellos dicen: no, yo sí quiero. Allá no pueden medir la fuerza hormonal que hay en el joven. No medita. Apenas está con la persona que le gusta, se olvida de todo consejo. Por eso el consejo bíblico para el joven es: huye de las pasiones juveniles. Huye. No le está diciendo soporta. No, usted no se va a meter en el cuarto oscuro y a decir yo soporto. Porque cuando prenda la luz y que lo que usted vaya a ver, si usted no salió corriendo antes, no
sale corriendo después. Peca. Pero los jóvenes a veces no desean oír eso. Pero eso está en la Biblia. Y a veces los viejos tampoco. Y está en la Biblia. ¿Y por qué se mete el ser humano en cantidades de problemas? Por no oír el consejo de la Escritura. Entonces, acuérdate lo que Dios te dice. Ten en memoria las cosas que Dios te está diciendo hoy. Ten en memoria. Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Y de las cosas que tengas que arrepentirte, arrepiéntete. Porque el camino es el arrepentimiento. Ese es el camino para venir a Dios. El arrepentimiento. Y sí, les hace una advertencia a ellos. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás la hora. El problema, ¿sabe? Es que la gente quiere tener la noticia de cuándo va a venir Dios. Pero Dios no le va a decir. Él vendrá como ladrón en la noche. No le va a avisar. ¿Ha visto usted el ladrón más malo del mundo que le diga: ay, vecina, mire, voy a las 3 voy a estar por allá, o yo me lo voy a llevar al televisor? No, ningún ladrón hace eso. Todo ladrón llega cuando nadie lo espera. Todos están descansando. Él se mete como un ratoncito y saca todas las cosas. El Señor Jesús no te va a avisar. Él va a venir. Por eso tenemos que estar como preparados. Tenemos que estar como preparados, vigilantes. Y no crea a esa clase de personas que se ponen a decir y a predicar en el 2025 sacando la cuenta del calendario judío. Esa gente está perdiendo el tiempo. Porque si la Biblia lo dice, ni aún los ángeles del cielo saben el día ni la hora, sino solo mi Padre. ¿Para qué pierden el tiempo sacando disque cuentas? Si ya Él dijo, cogen la Biblia para estudiar y buscar tonterías en vez de ver y predicar el verdadero evangelio. Ahora mire, la promesa para ellos fue: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al vencedor. El vencedor es el que guarda el evangelio hasta el fin. Dice: será vestido de vestiduras blancas. Ellos, en el mundo antiguo, las vestiduras blancas significaban alegría, representaban alegría en las fiestas. También representaban victoria. Representaban pureza y santidad. Ahora, bien sea cualquiera de estas, la Biblia sí dice: el que venciere, el Señor lo vestirá de vestiduras blancas y andarán con Él. Andarán con Él. Ahora, y dice la Biblia: no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Y termina el mensaje diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estás realmente vivo
o muerto. Parece que estuvieras vivo, pero por dentro estás muerto, o realmente tienes la vida que alguien en Cristo debe tener. Alguien en Cristo sirve con alegría, con agrado. No es una carga las cosas de Dios. Y por eso vuelvo y pregunto, ¿en qué categoría estamos nosotros? ¿Será que tenemos nosotros que arrepentirnos? ¿Por qué? Porque tenemos apariencia de que vivimos y estamos muertos. O si predicamos justamente la palabra de Dios y no nos estamos cansando de predicar la palabra de Dios correcta. Entonces, no andemos como Eutico, mirando por la ventana mientras el apóstol Pablo predicaba un gran mensaje. Él miraba por la ventana. Porque hay personas así, saboreándose lo que hace el mundano que no tiene a Dios, pero están dentro de la iglesia, deseando estar afuera, o con un pie adentro y con un pie afuera. Son semicristianos, son semimundanos, no son ni cristianos ni son mundanos, no son ni frío ni caliente, pero la Biblia dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Asegurémonos de que si estamos militando en el Señor, seamos una iglesia no como Sardis, una iglesia viva, una iglesia que ama servir, una iglesia que ama el evangelio, una iglesia que predica el evangelio a todo costo. Y no nos dejemos fascinar por las cosas externas, porque a veces, y aquí nos dice la palabra, hay cosas que parecen, pero no son. Así hay iglesias que parecen vivas, pero están muertas, porque no predican la correcta palabra de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Señor del cielo, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has estado hablando a través de tu palabra, y esta serie de mensajes, Señor, han estado removiendo, Señor, nuestro interior. Porque, Señor, nosotros queremos agradarte. No queremos estar engañados, Señor, como estaban engañados aquellos a los cuales les dijiste: no los conozco. Yo no quiero que un día me digas que no me conoces. Yo quiero, Señor, ser un hijo tuyo y hablar y hacer y vivir, Señor, lo que predico con mi vida. Demostrarlo, vivir por fe. Si hay, Señor, cosas de las cuales tengo que arrepentirme, hoy, Señor, me arrepiento por tu palabra. Si no he tenido, Señor, el ánimo suficiente para vivir para ti, para evangelizar, hablar de ti, para servirte a ti, Señor, con amor. Si he estado perdiendo el gozo, si tengo temor de que me censuren o me rechacen por hablar tu evangelio, y prefiero mejor esconder el evangelio y no hablarlo,
no corregir a la persona que está equivocada, aún sabiendo yo, Señor, que lo está por tu palabra y que yo puedo corregirlo, pero por temor al rechazo no lo hago. Si tengo estas obras como las de Sardis, caerle bien a todos y no molestar a nadie, ser una iglesia o una persona o un cristiano tan tibio que no molesta a aquel que hace pecado y que retiene la verdad. Danos, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo, la entereza, Señor amado. Danos la valentía para poder predicar, Señor, tu palabra. Y tengamos la disposición, Señor, de predicarla. Así nos cueste. Así nos cueste el rechazo, así nos cueste amistades, así nos cueste personas, ayuda de personas. Pero no quiero, Señor, retener aquello que me ha dado vida, y es tu palabra. Y si tú estuviste dispuesto a morir por mí, yo quiero estar dispuesto a vivir para ti. Señor, ayuda a cada una de las personas, de los pastores, de los ministros que nos ven y que llegado a este punto son persuadidos en su mensaje. Que aquellos que tienen internamente ese dolor interno, esa fluctuación, esa indecisión que yo experimenté hace muchos años, que saben que su mensaje no es el correcto, pero no saben cómo hacerlo, cómo comenzar a predicar. Ayúdalos, fortalécelos, avívalos en tu Espíritu Santo. Y levanta ministros, Señor, ministros de Cristo, que hablen la verdad donde quiera estén. Te damos a ti el honor y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.